con Primera de Corintios capítulo 10. No vamos a leerlo todo porque ya leíamos el domingo pasado. Primera carta a los Corintios capítulo 10. Gracias a Dios por ese mensaje de anoche. Dios bendiga a Gabrielito, nos dio una buena palabra. La reingeniería espiritual. Ojalá que todos estos mensajes y el de esta mañana, el hermano Alex, Dios le bendiga por la palabra. Es una bendición, hermanos. Procuremos en realidad llevar a la práctica todas las enseñanzas que nos dan. Primera de Corintios capítulo 10, vamos a leer el verso 6 en adelante. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. Siéntese, por favor, hermanos. Así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. Estábamos hablando acerca de lo que podríamos denominar el pecado de la carne y el pecado del espíritu, aunque parezca un poco complejo definir cómo se peca con la carne y cómo se peca con el espíritu. Pero lo que sí es claro es que el pecado de la carne es un pecado, según entiendo yo y según la Biblia dice, por debilidad, por flaqueza, porque la carne es débil. Y los pecados de la carne se definen como pecados de debilidad, de flaqueza, propios de la condición humana. Todos los humanos estamos llamados a equivocarnos, y no justifico con eso las malas acciones, porque igual en ese proceso es que estamos de convertirnos, dando lugar a Dios que tome el control de nuestras vidas. El pecado del espíritu, que se le define como el pecado de la soberbia, de la arrogancia, de la prepotencia, del orgullo, se le define así porque el primero en la Biblia que se le considera que se rebeló contra el orden y contra todo lo bueno, se le llama el gran querubín. Yo decía el domingo que el pecado de Satanás no fue que vio una querubina o una serafina o una ángela. O sea, no existía el femenino. Estaba solo hasta ahí una creación angelical. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Y entre ellos estaba el gran querubín, que se le llamó posteriormente Satanás, el ángel caído. Y el pecado de Satanás fue la soberbia, que es un pecado del espíritu. Porque Satanás se rebeló y sencillamente quiso ser igual a Dios, así dice la Biblia. Quiso ser igual a Dios, no quiso sujetarse,
se sintió igual o superior a Dios, porque Dios lo había hecho con cierta dignidad, con cierto rango, con cierta hermosura, terminado de belleza. Debe haber sido un querubín sumamente hermoso. Y todo eso lo llevó a envanecerse, a enorgullecerse y a creerse igual a Dios y a buscar consenso para decir que Dios es injusto, que fue lo que le planteó a Eva. Cuando Eva ya entonces aparece en la creación y entonces viene la instrucción que Dios había dado con anterioridad, y ella la recordaba y se la dijo, que Dios había dicho que de todo árbol, conocemos la historia. Pero entonces cuando Satanás trata de hacer ver que Dios es injusto, que Dios lo que no quiere es que tengan el conocimiento y que se priven del saber, del conocimiento, que Dios es como egoísta. Y comenzó allí a introducir en Eva lo que ya conocemos como la duda acerca de Dios, en el sentido de que Dios no estaba actuando con justicia, porque los estaba privando de algo que según Satanás ellos merecían y podían acceder a él, al conocimiento, pero que todavía obviamente, pienso yo, no era en el tiempo de Dios. Pero no me voy a detener mucho en eso porque no soy experto en geología ni en esos temas, pero sí nos sirve como un punto de referencia a lo que yo quiero decirles en cuanto al pecado del espíritu, al pecado que es el pecado de la soberbia. En el Salmo 19, incluso David oraba, porque David conocía como hombre de alta dignidad, porque por lo general son personas que están en alta dignidad las que acaban rebelándose. Precisamente los temas que estamos tratando tienen que ver con el abuso de los privilegios espirituales, el abuso de los privilegios espirituales. Y no solamente privilegios espirituales, hay personas que disfrutan de muchos privilegios y disfrutamos de muchos privilegios porque tienen autoridad delegada, porque tienen poder, porque tienen dinero, porque tienen posición, alguien les dio un buen trabajo, es el gerente, es el doctor, es el no sé qué. Siempre habrá quienes estén por encima de otros, por razones obvias. Y son las personas a veces más propensas a ser prepotentes, a ser orgullosas, a creerse en lo que en realidad no son. Y yo creo que esa oración la hacía David porque igual David tenía su dignidad, como la tienen y la tenemos muchos. Y a propósito de la dignidad, recuerden que hablábamos del Salmo que dice, el hombre que está en honra, ¿sí recuerdan? El hombre que está en honra y no entiende, ¿qué dice la Biblia? Semejantes a las bestias que perecen. El hombre que está en honra. ¿Ustedes quieren leer ese texto? Sería interesante. Y es el capítulo 49 de los Salmos y el verso 20. Esto es bueno tenerlo en cuenta. Dice, el hombre que está en honra y no entiende. Vamos a decir, Satanás estaba en honra, en posición. Grandes hombres, incluso, lastimosamente lo digo, pastores, porque servir a Dios es una dignidad. Uno es salvo por misericordia y sirve a Dios por dignidad. Y a veces hay gente que no entiende esas posiciones, o las entiende no sé de qué manera. Pero miren lo que dice el texto: el hombre que está en honra y no entiende,
¿A qué es semejante? Semejante es a las bestias que perecen. Si usted tiene alguna dignidad, si usted tiene alguna